La leyenda negra es el conjunto de falsos relatos que denigran la historia de España. Unos relatos que toman hechos negativos particulares como si fueran la tónica general y unos relatos que ignoran lo positivo que ha hecho nuestro país a lo largo de la historia. La leyenda negra fue diseñada por los enemigos de la España hegemónica. Empezó en el siglo XIV en Italia por parte de los franceses en contra de la ocupación de Nápoles. Luego la impulsó Holanda en el siglo XVI por la Guerra de Flandes. También la Liga de Esmalcalda, los principados alemanes, por el conflicto religioso entre luteranos y católicos en el siglo XVI. Francia la siguió divulgando e Inglaterra se sumó para hacer frente al Imperio español en lo político y cultural a nivel europeo y mundial. La leyenda negra describe a España como un pueblo fanático, inculto, violento y depredador. Su historia es deleznable y debe ser rechazada. La leyenda negra se ceba especialmente con la conquista de América, a la de exterminio y esclavitud de los pueblos indígenas y de expolio de su oro y plata. Se basa en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, de 1552. Cierto es que en la conquista de América hubo abusos, pero no era un hecho generalizado. La leyenda negra española ha sido adoptada por muchos líderes hispanoamericanos que acusan a España de sus males actuales, a pesar de que se independizaron hace más de 200 años. La izquierda española también asume esta tesis como cierta. Analicemos las acusaciones negro-legendarias. La conquista española fue un auténtico exterminio. Falso. La verdadera razón de la mortandad fue la enfermedad. De hecho, las muertes masivas se produjeron tras las conquistas. Por ejemplo, entre 1510 y 1560 hubo una mayor incidencia por la llegada de niños. Los españoles trajeron muchas enfermedades a las que los indios no estaban acostumbrados y fallecieron por ello. Los españoles también tuvieron dificultades con las enfermedades tropicales. Por ejemplo, la viruela causó estragos en la isla de la Española en 1518 y se extendió la enfermedad por el continente. Se calcula que en México murieron 25 millones de personas. Bartolomé de las Casas lo atribuyó a las conquistas, porque no era consciente del peligro de las enfermedades. La teoría del genocidio es irracional si tenemos en cuenta que las civilizaciones precolombinas eran enormes y el número de españoles que llegaron reducido. Los aztecas, incas, mayas y chipchas eran las tribus dominantes en sus respectivos territorios y tenían sometidos a muchos otros pueblos. Los españoles se aliaron con las tribus pequeñas en contra de las dominantes. Fue una suerte de liberación de los oprimidos, ya que las tribus dominantes sacrificaban a los miembros de las tribus sometidas. Pongamos algunos ejemplos de esto. La conquista de la Española, 400.000 nativos y solo 360 españoles. La conquista de Panamá por Núñez de Balboa contó con 190 españoles y 1000 nativos. El conquistador fue incorporando nativos a su ejército conforme avanzaba al perdonar la vida a los vencidos. Hernán Cortés se alió con totonacas y chacaltecas en 1519 contra los aztecas. Conquistó Tenochtitlan con 1000 españoles y 100.000 indígenas frente a 150.000 aztecas. Pizarro hizo lo propio en Perú al posicionarse con Huáscar en la guerra civil por el trono, una guerra entre hermanos. También se alió con el resto de las tribus oprimidas entre 1529 y 1532. El factor común de todas esas conquistas, la alianza entre las tribus oprimidas y los españoles. Genocidio español, pues, ni mucho menos. De hecho, la sangre indígena y mestiza sigue muy viva en los antiguos territorios del imperio, mientras que los indios en las colonias del imperio británico prácticamente están extintos. En Estados Unidos, por ejemplo, les mantienen en reservas. Segunda gran acusación, los amerindios fueron esclavizados. Falso. En el año 1500 Isabel la Católica firmó una real provisión en la que prohibía esclavizarles, pues eran también hijos de Dios. Les convirtió en súbditos de la corona como el resto de españoles. Además, en 1512 el rey Fernando impulsó las leyes de Burgos que protegían a los indios en lo laboral, social, económico y político. En 1542 Carlos I impulsó las leyes nuevas en las que prohíbe las encomiendas tras reflexionar sobre el derecho de la conquista. La tercera gran acusación es la del expolio económico, una falsedad más, ya que el 80% de la riqueza obtenida se quedaba allí en América. Solo el 20% venía a la península en virtud del quinto real. Más impuestos y tasas podía llegar como máximo al 30%. España no solo no cometió tales atrocidades, sino que trajo la civilización al continente americano que pasó ipso facto de la edad de piedra al renacimiento. El imperio trasladó España y su organización a América. Los cabildos, las audiencias, las intendencias, Hacienda, las capitanías, también catedrales como Santo Domingo, Santiago de Cuba, México o Lima, sin olvidarnos de las universidades como Santo Domingo otra vez, San Marcos de Lima y México. Paralelamente se transmitió la fe católica a los amerindios, que se convirtieron en masa ya que las antiguas estructuras religiosas habían caído. También se produjo el mestizaje, que francamente fue casi obligado ante la ausencia de mujeres españolas. Cuando las Américas se independizaron, la población india mestiza era mayoría. Tal fue el mestizaje que las lenguas y cultura indígenas fueron preservadas. Se elaboraron gramáticas para sus idiomas en el siglo XVI. En definitiva, España impulsó la hispanidad, que es la hermandad de los pueblos hispanos de ambos lados del Atlántico, a través de una lengua común, el español, una religión común, el cristianismo y una historia común.